Pueblo de Venezuela, mucha atención a las informaciones que tenemos en el día de hoy, porque lo que está ocurriendo en estos momentos dentro y fuera del país está generando un intenso debate y mantiene los ojos de la comunidad internacional puestos sobre la crisis venezolana. La situación continúa siendo extremadamente delicada. Millones de venezolanos siguen enfrentando las consecuencias de una profunda crisis política, económica y social, mientras las denuncias sobre persecución, detenciones y restricciones a las libertades siguen formando parte del centro de la discusión nacional e internacional. Los acontecimientos que se están desarrollando en las últimas horas están moviendo nuevamente las piezas del complejo tablero político venezolano. Cada declaración, cada decisión del gobierno, cada movimiento de la oposición y cada pronunciamiento internacional está siendo analizado con atención, porque Venezuela se encuentra en uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. Muchos venezolanos dentro y fuera del país se preguntan hasta cuándo continuará esta situación. Son millones los que han tenido que abandonar su tierra buscando nuevas oportunidades, mientras otros continúan resistiendo dentro del país, con la esperanza de que algún día puedan ver cambios profundos en la nación. La incertidumbre sigue siendo una de las grandes protagonistas de esta historia. Mientras tanto, desde el poder se mantienen las estructuras de control del Estado, las instituciones y los organismos de seguridad, mientras los sectores opositores intentan reorganizar estrategias y mantener viva la presión política tanto dentro como fuera del territorio nacional. El escenario sigue siendo complejo, con una lucha de intereses, negociaciones, presiones internacionales y una población que espera respuestas concretas después de años de confrontación. Lo más impresionante de todo es que cada nuevo acontecimiento puede cambiar el rumbo de los próximos meses. Una decisión equivocada, un movimiento inesperado o un nuevo escenario de negociación puede modificar por completo el futuro político del país. Por eso, lo que está ocurriendo en Venezuela no solamente importa a los venezolanos, sino que también continúa siendo observado por gobiernos, organismos internacionales y analistas alrededor del mundo. Ahora bien, la gran pregunta que muchos se hacen es: ¿estamos ante el comienzo de una nueva etapa en la historia de Venezuela? ¿O el país seguirá atrapado en el mismo conflicto político que ha marcado los últimos años? El tiempo tendrá la última palabra, pero algo es seguro: el pueblo venezolano continúa esperando respuestas, cambios y un futuro donde pueda vivir con estabilidad, oportunidades y tranquilidad. Y ahora queremos conocer tu opinión. Déjanos tu comentario. ¿Crees que Venezuela está realmente cerca de un cambio político importante o piensas que todavía queda un largo camino por recorrer para que se produzcan transformaciones profundas en el país? Nacionalización del petróleo durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. El modelo de las empresas multinacionales petroleras que explotan los recursos venezolanos, el petróleo y el gas, y que pagan regalías, impuestos y regalías al Estado, que es el garante de todo el control de la industria petrolera y del beneficio, y luego el reparto de ese beneficio y su inyección posterior a la economía nacional. Es Donald Trump, Marco Rubio y Mauricio Claver Carone, por supuesto, el encargado de supervisar las operaciones diarias de Venezuela y el encargado de hablar durante muchas veces al día con Delcy Rodríguez por WhatsApp y por llamadas, quienes están imponiendo ese viejo modelo petrolero venezolano. El petróleo, el gas y la energía en manos de las multinacionales extranjeras y el Estado limitado en su papel de recaudación de impuestos, recaudación de regalías, y luego debería utilizar esos recursos, ese dinero, para el desarrollo del país, para el mantenimiento de los servicios públicos y para el funcionamiento del Estado. La PDVSA convertida en un ministerio, la industria petrolera manejada por criterios políticos
y no por rendimiento empresarial, ha sido parte de nuestra tragedia como nación desde 1975 hasta hoy, por supuesto, agravada con la devastación, el saqueo de la industria petrolera desde 1999, un robo a manos llenas jamás visto en la historia de nuestro país. Delcy Rodríguez, asumiendo la incapacidad y la falta de recursos, por supuesto, de Venezuela, del sector público de PDVSA, para invertir en nuevos yacimientos petroleros, para invertir en nuevos proyectos de desarrollo, ha optado por ir entregando distintas áreas de negocio importantísimas a las extranjeras. El último capítulo de estos, la entrega de un suculento negocio de gas natural licuado, yacimientos gigantescos de gas entre la península de Paria y Trinidad y Tobago. Unos recursos en gas que darían para mantener, para suministrar todo el gas que necesita, por ejemplo, toda España, 50 millones de habitantes y su economía durante los próximos 10 años. Ese es el proyecto que está entregando Delcy Rodríguez a la Shell. Una Shell que ya tiene presencia en Trinidad y Tobago y que gana enormemente con estas dos concesiones, Dragón y Loran. Unas concesiones que acumulan, bueno, según las primeras estimaciones, 325.000 millones de metros cúbicos de gas. Ese es el equivalente de lo que consume toda España en 10 años. Esa es la magnitud del negocio que está entregando Delcy Rodríguez a la Shell. Y el beneficio para Venezuela serán precisamente el cobro de los impuestos y las regalías. Y este es el modelo que se está imponiendo con este nuevo contrato. La Shell aspira a convertirse en la Chevron del gas venezolano, es decir, en el primer operador privado, en la primera multinacional energética en Venezuela en el sector del gas, explotando en este proyecto binacional, es decir, explotando los recursos de gas licuado en territorio venezolano y también en territorio de Trinidad y Tobago, para luego procesarlo en Trinidad, donde ya tiene instalaciones, y posteriormente exportarlo. Este es el último acuerdo al que ha llegado Delcy Rodríguez con Shell y cuya firma se ha concretado la noche de ayer. Sean bienvenidas y bienvenidos al Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, al acto de otorgamiento de la licencia de gas por el Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos y firma de órdenes por PDVSA Petróleo Sociedad Anónima y la empresa Shell Sociedad Anónima. A continuación, otorgamiento de la licencia para la exploración y explotación del campo Lorán. Firma por el Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos, ciudadana Paula Henao, ministra. Firma de la asunción de obligaciones por parte de la licenciataria Shell Sociedad Anónima. Firma señor Adam Loumas, vicepresidente regional de Shell Sociedad Anónima. Hoy estamos dando un paso histórico con la firma de esta licencia para la fase número 1 del desarrollo, la explotación del campo Lorán, que como lo ha dicho la ministra, es un campo transfronterizo que tenemos con Trinidad y Tobago. Es una licencia que va a permitir que Venezuela dé un paso muy importante en su desarrollo gasífero y también como exportador de gas. En un campo que, hay que decirlo, durante 23 años estuvo sin desarrollo. Y por eso reafirmo mis palabras de que estamos dando un paso histórico con la suscripción de esta licencia, donde vamos a tener un aprovechamiento adecuado del gas para exportación y donde nosotros también para Venezuela tendremos grandes beneficios. Bueno, han escuchado el reconocimiento de Delcy Rodríguez de la inoperancia del chavismo
Un campo que durante los últimos 23 años ha estado abandonado. ¿Y quién ha gobernado durante los últimos 23 años? Está reconociendo Delcy Rodríguez el abandono operativo de las riquezas del país por parte del régimen que ha destruido su economía. Por parte del régimen que lo único que ha hecho en estos 27 años es llenar sus propios bolsillos a costa de la pobreza del resto, de las grandes mayorías del país. Una Delcy Rodríguez que ya reconoce abiertamente que los grandes campos de petróleo y de gas han sido abandonados a su suerte durante toda esta gestión chavista de la que ella ha sido testigo y protagonista. No pasaba por allí cuando sucedió todo. Ella fue responsable de Economía de Nicolás Maduro, vicepresidenta de Economía de Nicolás Maduro. Claro, esto parece que ya no se recuerda dentro del chavismo. Ha habido un Alzheimer repentino y colectivo que ha invadido todos los cerebros y todas las mentes del chavismo desde el 3 de enero hasta hoy. Ya Delcy Rodríguez no se acuerda que parte de esa desidia es responsabilidad de ella misma, como máxima responsable del área económica y del área petrolera de Nicolás Maduro durante los últimos años. Lorán y Dragón, gas suficiente para mantener a economías pujantes y enteras durante los próximos 10 años, en unas condiciones cuya letra pequeña no han detallado. Por aquí me preguntan en el chat, ¿y cuál es el porcentaje de las regalías? No ha sido informado. Siguen dando contratos opacos. Siguen dando contratos sin explicar y especificar la letra pequeña y el contenido de los mismos. Vamos al modelo anterior, insisto, a la nacionalización del petróleo de 1975, que pudo haber sido el pecado original de todo lo que ha ocurrido en Venezuela. Qué distinto hubiese sido el país, qué distinta hubiese sido Venezuela si hubiese perdurado el modelo petrolero de Pérez Jiménez. Y no digo Pérez Jiménez por exaltar el gobierno de Pérez Jiménez. Me estoy refiriendo a todo el modelo petrolero desde el reventón, desde la explosión de la industria petrolera en 1935 hasta 1975. Es decir, del gran desarrollo petrolero de los primeros 40 años de la industria nacional. Ese modelo que consistía en otorgar las concesiones petroleras y la responsabilidad de su explotación y su comercialización a las grandes multinacionales especializadas en el sector, y luego el Estado quedarse con un porcentaje de ese beneficio de la explotación con las regalías y los impuestos para desarrollar otras áreas económicas y bueno, para sostener y mantener en definitiva las necesidades sociales en el país. Ese modelo fue sustituido por asumir por completo lo que en cualquier país avanzado del mundo asume la empresa privada y querer el Estado controlar hasta el último pozo de petróleo en el país, crear un gigantesco ministerio con todas las ineficiencias, con todos los problemas que ello conlleva y por supuesto luego el inicio de la cleptocracia, permitir la llegada de una cleptocracia cuyo único propósito era robarlo absolutamente todo sin importar el destino de 30 millones de venezolanos condenados al hambre, al exilio, a la pobreza y a la cárcel. Hoy Estados Unidos le está obligando a Delcy Rodríguez a enmendar un rumbo histórico
que Venezuela comenzó a transitar en 1975. Bueno, diría Miguel Rodríguez, exministro de Carlos Andrés Pérez, que el pecado original lo cometió Caldera cuando ordenó revertir todos los contratos petroleros, es decir, ordenó una expropiación durante su primer gobierno masiva a las empresas petroleras que en los años 60 operaban en Venezuela, y por ende comenzó la desinversión de la industria privada petrolera en el país en ese momento. Desde el 66 o 67 hasta hoy ya hemos conocido el destino que ha tenido Venezuela con ese modelo petrolero. Y Estados Unidos ahora le obliga a Delcy Rodríguez a dar marcha atrás, a marcha forzada, de nuevo entregando el desarrollo de la industria petrolera venezolana a las multinacionales extranjeras. Cambio de modelo profundo que se está implementando, que se está desarrollando con mucha más fuerza desde el 3 de enero. Prácticamente no hay día en que Delcy Rodríguez no firme un gran acuerdo con alguna multinacional. Lo hemos visto durante todas estas últimas semanas. Chevron, Eni, Repsol, British Petroleum, ahora Shell, Schlumberger, ayer. Es decir, pasos acelerados en este cambio de modelo profundo. Bueno, en este viernes 12 de junio también estamos muy pendientes de cómo se está desarrollando ese conflicto abierto en el sur del país, en el arco minero. Algunas fuentes extraoficiales aseguran que ha habido capturas de líderes del Tren de Aragua en la región. Informaciones no confirmadas, no contrastadas, pero que estaremos pendientes, por supuesto. A lo largo del día estaremos muy pendientes y muy atentos a lo que suceda en las Claritas, en esas minas de las Cristinas, del arco minero, en el estado Bolívar, en el interior de la selva venezolana, donde está tomando control el ejército venezolano, bueno, en coordinación permanente, constante, con las fuerzas militares de los Estados Unidos, cuyo propósito, todo apunta, todo parece, es capturar a los miembros del Tren de Aragua. Lo primero que hay que entender sobre la nueva realidad de Venezuela después del 3 de enero es que el país entró en una etapa completamente distinta, pero no necesariamente en la transición inmediata hacia la democracia que millones de venezolanos esperaban. La captura de Nicolás Maduro marcó un acontecimiento que durante años parecía imposible. Después de más de una década en el poder, el principal rostro del chavismo desapareció del escenario político venezolano, dejando un enorme vacío dentro de la estructura que gobernó el país durante años. Sin embargo, la caída de una figura no significó automáticamente el desmantelamiento de todo un sistema de poder que se construyó alrededor de instituciones, fuerzas militares, organismos de inteligencia, redes políticas y sectores económicos vinculados al chavismo. Desde ese momento comenzó una de las mayores interrogantes de la historia contemporánea de Venezuela. ¿Quién controla realmente el poder? Muchos ciudadanos pensaron que con la salida de Maduro, se abrirían las puertas para que la oposición asumiera de manera inmediata el control del Estado, especialmente considerando la posición defendida por la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes sostuvieron que el mandato popular expresado en las elecciones anteriores debía ser respetado. Tras la captura de Maduro, Machado declaró que había llegado el momento de hacer valer ese mandato y llamó a iniciar la reconstrucción del país. Sin embargo, la realidad sobre el terreno fue mucho más compleja. La estructura del Estado no desapareció con Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia determinó que existía una ausencia temporal y permitió que Delcy Rodríguez asumiera las funciones de la presidencia, evitando una convocatoria inmediata a nuevas elecciones. Esto significó que, aunque Maduro ya no estaba físicamente en Venezuela, gran parte de la maquinaria política del chavismo
permaneció funcionando bajo nuevos liderazgos. Ese es quizás el elemento más importante para entender lo que está ocurriendo en estos momentos. Venezuela cambió de rostro en la cima del poder, pero el sistema no cambió automáticamente. Durante años, el chavismo construyó una red de lealtades dentro de las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad, las gobernaciones, las instituciones públicas y sectores estratégicos como el petróleo y la minería. Por eso, muchos analistas han señalado que la captura de Maduro fue solamente el inicio de una nueva batalla política y no el final del conflicto venezolano. La situación interna del chavismo también cambió radicalmente. Uno de los fenómenos más llamativos de los últimos meses ha sido el distanciamiento público de muchos sectores con respecto a la figura de Maduro. Su imagen, que durante años estuvo presente en murales, propaganda oficial y espacios públicos, ha comenzado a desaparecer gradualmente, reflejando un intento de algunos sectores del poder de marcar una nueva etapa y alejarse de la responsabilidad política por los años de crisis económica, sanciones, emigración masiva y deterioro institucional que vivió el país. Pero al mismo tiempo, la situación de los derechos y las libertades continúa siendo motivo de preocupación. Después de los acontecimientos del 3 de enero, se adoptaron medidas extraordinarias de seguridad, incluyendo estados de excepción y mayores controles internos. Organizaciones y sectores críticos han denunciado que las restricciones y la presión sobre la disidencia continúan siendo una realidad dentro del país. La oposición venezolana se encuentra ahora frente a uno de sus mayores desafíos históricos. Por una parte, tiene el argumento político de que el principal dirigente contra el que luchó durante años ya no está en el poder. Pero por otra parte, debe enfrentar una realidad mucho más complicada: negociar, presionar y organizar una estrategia para lograr una transformación completa de las instituciones del Estado. María Corina Machado y otros dirigentes opositores han insistido en que el objetivo no debe ser simplemente cambiar un hombre en el Palacio de Miraflores, sino establecer un verdadero proceso de transición que incluya liberación de presos políticos, recuperación institucional, independencia de los poderes públicos, garantías electorales y condiciones para el regreso de millones de venezolanos que abandonaron el país. Mientras tanto, dentro del chavismo también existen tensiones. Algunos sectores buscan conservar el modelo político con nuevos dirigentes. Otros intentan adaptarse a la nueva realidad internacional y algunos actores buscan negociar mecanismos que les permitan mantener espacios de poder en un eventual proceso de transición. Un ejemplo de las dificultades que enfrenta el país es el control de las zonas estratégicas como el arco minero del Orinoco, donde el nuevo gobierno chavista ha tenido que desplegar operaciones militares para recuperar áreas dominadas durante años por grupos criminales y organizaciones armadas. Esto demuestra que el problema venezolano no era únicamente una figura presidencial, sino un conjunto de problemas relacionados con la seguridad, la economía y la gobernabilidad. En el plano internacional, Venezuela sigue siendo un tema de enorme importancia. Estados Unidos y otros actores externos continúan influyendo en el desarrollo de los acontecimientos. La captura de Maduro abrió una nueva etapa de negociaciones, tensiones diplomáticas y discusiones sobre el futuro del petróleo venezolano, la reconstrucción económica y el reconocimiento de las autoridades que deben conducir el país hacia una nueva fase. La gran pregunta que existe hoy en Venezuela es si este momento histórico terminará, convirtiéndose en una verdadera transición democrática, o si el sistema chavista logrará reorganizarse bajo otros nombres y mantenerse en el poder. La historia demuestra que los cambios políticos profundos no dependen únicamente de la salida de un líder, sino de la transformación de las instituciones, de la construcción de acuerdos y de la capacidad de una sociedad para reconstruir sus mecanismos democráticos. Por eso, el escenario actual es de enorme incertidumbre. Hay venezolanos que ven el 3 de enero como el comienzo del fin de una etapa que duró más de 2 décadas. Otros consideran que mientras las mismas estructuras de poder continúen controlando las instituciones, todavía no puede hablarse de una verdadera libertad. Lo cierto es que Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica.
El país está viviendo uno de los capítulos más decisivos de su historia moderna. El nombre de Nicolás Maduro ya no ocupa el centro del poder, pero las heridas económicas, sociales y políticas acumuladas durante años siguen presentes. El desafío ahora no es solamente cambiar a un gobernante, sino construir un nuevo Estado, recuperar la confianza de los ciudadanos y lograr que millones de venezolanos que tuvieron que marcharse puedan algún día regresar a una nación estable, segura y con oportunidades. Otro de los aspectos fundamentales que hay que analizar en esta nueva etapa de Venezuela es el papel que jugarán las Fuerzas Armadas y los principales actores que durante años sostuvieron la estructura de poder del chavismo. A lo largo de la historia de los procesos de transición política en distintos países, ha quedado demostrado que el cambio no depende únicamente de la salida de un líder, sino de la capacidad de transformar las relaciones de poder que existen dentro del Estado. En Venezuela, este será uno de los mayores desafíos, porque durante muchos años los altos mandos militares, los organismos de seguridad y las instituciones públicas estuvieron profundamente vinculados al proyecto político que gobernó el país. Por esa razón, muchos venezolanos se preguntan si los acontecimientos recientes serán el inicio de una transformación definitiva o simplemente una reconfiguración del mismo sistema bajo nuevas figuras. Esa duda se encuentra presente dentro del país y también entre los millones de venezolanos que viven en el extranjero y que observan con esperanza, pero también con cautela, cada movimiento que ocurre en Caracas. El deseo de regresar a la tierra que tuvieron que abandonar continúa siendo uno de los sentimientos más fuertes de la diáspora venezolana. Pero para que ese regreso sea una realidad, se necesitan condiciones de estabilidad política, seguridad jurídica, recuperación económica y confianza en las instituciones. La reconstrucción económica será posiblemente la tarea más difícil de todas. Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo y cuenta con enormes recursos naturales, pero durante años sufrió una profunda crisis económica marcada por la caída de la producción petrolera, el deterioro de los servicios públicos, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la salida de millones de ciudadanos. Un eventual proceso de recuperación requerirá inversiones, reformas institucionales, transparencia en el manejo de los recursos y la creación de un ambiente que permita recuperar la confianza de los empresarios nacionales y de los inversionistas internacionales. Al mismo tiempo, aparece un tema extremadamente delicado: la justicia y la reconciliación nacional. Después de años de confrontación política, denuncias de violaciones de derechos humanos, persecución contra opositores y una profunda división entre los venezolanos, el país tendrá que decidir cómo enfrentar su pasado. En muchos procesos de transición alrededor del mundo, surge el mismo debate: ¿cómo garantizar justicia para las víctimas sin provocar nuevos ciclos de confrontación que impidan la estabilidad futura del país? Encontrar ese equilibrio será una de las pruebas más difíciles para cualquier liderazgo que pretenda conducir a Venezuela hacia una nueva etapa.